Capítulo 1. El silencio no es ausencia, es poder. En un mundo que grita constantemente, hablar se ha vuelto barato. Palabras lanzadas al aire como monedas oxidadas en una fuente sin fondo. Promesas vacías. Opiniones ruidosas. Críticas impulsivas. Conversaciones que no comunican. Y en medio de este rugido incesante, el silencio ha sido degradado a sinónimo de debilidad, de pasividad, de vacío. Pero ¿quién ha vivido de verdad, quién ha fracasado sin testigos, quién ha tocado fondo sin cámaras ni consuelo, sabe algo que el resto no entiende? El silencio no es ausencia, el silencio es poder. El ser humano moderno ha olvidado cómo escuchar. Escuchar de verdad. Escuchar sin interrumpir, sin preparar una respuesta, sin pensar en el siguiente argumento. Porque escuchar exige presencia. Y la presencia es lo más escaso en este siglo de distracción crónica. Estamos tan ocupados defendiendo nuestras ideas, nuestras heridas, nuestras versiones de la historia, que no dejamos espacio para comprender la del otro. No hay lugar para el matiz, para la duda, para el aprendizaje. Solo queda espacio para hablar. Hablar para demostrar. Hablar para proteger el ego. Hablar para sobrevivir al miedo de quedar en silencio con uno mismo. Pero hubo un tiempo en que la palabra era sagrada. Un tiempo en que se hablaba menos, pero se decía más. Donde la pausa entre frase y frase cargaba con más intención que todo un discurso moderno. Un tiempo en que escuchar no era un acto pasivo, sino un acto de respeto. Y quienes lo comprendían, crecían. Quienes lo olvidaban, repetían. Edison, por ejemplo, pasaba más horas observando que explicando. Tenía el hábito de sentarse solo durante horas con sus prototipos. No buscando respuestas inmediatas, sino dejando que el silencio le hablara. Que las ideas emergieran desde la paciencia, no desde la prisa. Carnegie construyó un imperio no porque hablaba fuerte, sino porque escuchaba mejor que todos los que tenía alrededor. Entendía a los hombres. Escuchaba sus aspiraciones, sus miedos, sus límites mentales. Y en ese acto de comprensión silenciosa, tejía su ventaja. Escuchar no es solo oír. Escuchar es abrir espacio. Es permitir que el mundo te muestre lo que tú aún no estás viendo. Es la práctica radical de poner tu mente en pausa y dejar que la verdad, no tu opinión, ocupe el centro. Y eso exige coraje. Porque escuchar de verdad te cambia. Derrumba certezas. Destruye ilusiones. Obliga a revisar los cimientos. Y por eso la mayoría prefiere hablar, porque hablar te mantiene en control. Hablar es más seguro. Hablar protege. Pero solo escuchar transforma. Y el primer paso no es escuchar al mundo. Es escucharte a ti. No tu ego. No tu relato. No tus excusas. Escuchar lo que realmente piensas cuando nadie te mira. Lo que sientes cuando la máscara cae. Lo que deseas en lo más profundo, por debajo de lo que aprendiste a desear. Porque hasta que no seas capaz de escuchar tu propia verdad con brutal honestidad, no podrás entender la de nadie más. Y no me refiero a encerrarte en ti mismo y llamarlo introspección. Me refiero a tener el valor de quedarte quieto, sin distracciones, sin pantallas, sin estímulo externo. Dejar que el silencio te incomode. Dejar que te confronte. Dejar que te muestre lo que estás evitando ver. Porque solo ahí, en ese espacio crudo, sin filtros, puedes empezar a entender quién eres realmente. No lo que proyectas. No lo que publicas. Lo que eres cuando nadie te necesita, cuando nadie te exige, cuando nadie te recompensa. La sociedad te ha enseñado a llenar cada vacío con palabras. Te han dicho que el que no habla, no existe. Que tienes que expresarte todo el tiempo, contar lo que piensas, justificar cada emoción. Pero esa urgencia por hablar sin pausa ha creado una generación de voces vacías. De mentes que no saben procesar sin decir. De bocas que no saben callar ni siquiera para entender. Y mientras tanto, la sabiduría permanece en silencio, esperando. Observando. Filtrando. No grita. No se impone. Pero tampoco se equivoca. Y cuando estás listo para escucharla, aparece. Henry Ford entendía esto cuando decía que pensar es el trabajo más difícil que existe, razón por la cual tan pocas personas lo practican. Porque pensar de verdad exige detener el ruido.
Exige callar para comprender. Exige observar antes de actuar. Y sobre todo, exige escuchar antes de hablar. Porque cada vez que hablas sin entender, desperdicias una oportunidad de crecer. Y cada vez que escuchas sin interrumpir, sin defender, sin querer tener razón, abres la puerta a una nueva dimensión de conciencia. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de hablar, pregúntate: ¿estoy hablando para entender o para protegerme? ¿Estoy diciendo algo que añade valor o solo estoy llenando el espacio para no sentirme vulnerable? ¿Estoy buscando conexión o dominación? Porque ahí está la diferencia entre el que habla mucho y el que entiende más. El primero impresiona. El segundo transforma. Y el mundo ya no necesita más impresiones. Necesita profundidad. Necesita personas que sepan ver debajo de las palabras. Que comprendan lo no dicho. Que escuchen con el corazón, no solo con los oídos. Y eso no se aprende en libros. Eso se entrena en el silencio. Así comienza el camino del que ha decidido hablar menos y entender más. No desde la superioridad, sino desde la humildad de quien sabe que cada palabra pesa, que cada silencio es sagrado, que cada escucha verdadera es una revolución en sí misma. Porque cuando hablas menos, escuchas mejor. Y cuando escuchas mejor, entiendes más. Y cuando entiendes más, todo cambia. Capítulo 2. El ruido no te deja pensar, solo te hace reaccionar. Vivimos en una época en la que pensar se ha convertido en una actividad de riesgo. Pensar de verdad, con profundidad, con intención, con pausa. Pensar no como un acto mecánico o automático, sino como un proceso deliberado de observación interna, cuestionamiento y discernimiento. Y es que el pensamiento profundo se ha vuelto un lujo en una cultura saturada de ruido, una cultura que te bombardea con estímulos constantes, notificaciones, distracciones diseñadas para secuestrar tu atención, tu tiempo, por consecuencia directa, tu conciencia. Y cuando no tienes conciencia, no tienes dirección. Y si no tienes dirección, solo reaccionas. Reaccionas al entorno, a las emociones, a las noticias, a los comentarios, a las expectativas ajenas. Reaccionas sin entender. Reaccionas sin pensar. Y una vida vivida en reacción constante es una vida robada, una existencia prestada, un guión escrito por fuerzas externas que no buscan tu despertar, sino tu obediencia inconsciente. El ruido no solo está afuera. El ruido también vive dentro de ti. Es esa voz interna que no se calla, que juzga cada decisión, que compara, que anticipa lo peor, que recuerda lo que fallaste, que repite lo que te dijeron cuando eras niño, que carga con toda la programación que has absorbido sin darte cuenta. Y ese ruido interno, alimentado constantemente por el ruido externo, se convierte en una niebla mental que no te deja ver con claridad. Pierdes el foco. Pierdes la conexión contigo mismo. Te vuelves alguien que sabe mucho, pero entiende poco. Alguien que opina de todo, pero no transforma nada. Alguien que corre, que lucha, que se esfuerza, pero sin saber realmente por qué o para qué. Y ahí es donde comienza el verdadero agotamiento, no en el trabajo, no en la actividad, sino en el ruido mental que nunca cesa. Hablar menos no es callar por miedo. No es quedarse en silencio por falta de valor. Hablar menos es elegir el momento exacto en que la palabra tiene poder. Es detener el impulso de hablar por hablar, de reaccionar de forma automática, de llenar el espacio con opiniones que no han sido pensadas, que no han sido sentidas, que no han sido procesadas. Porque cada vez que hablas sin haber pensado primero, estás dejando que tu ruido hable por ti. Estás permitiendo que el caos de tu mente se proyecte hacia afuera, generando más confusión, más conflicto, más separación. Y si observas a los sabios, a los verdaderamente grandes, los que no necesitan imponer, los que no gritan, los que no buscan tener razón, verás un patrón común: su fuerza nace del silencio. No de un silencio pasivo, sino de un silencio que piensa, que procesa, que evalúa, que conecta puntos invisibles, que escucha antes de juzgar, que siente antes de actuar. Personas como Leonardo da Vinci, que pasaba días sin hablar mientras observaba los patrones del mundo. O como Albert Einstein, que prefería largos paseos solitarios por el bosque antes de emitir una sola conclusión. Porque sabían que pensar no se puede hacer con prisa. Que la mente necesita espacio para comprender. Que la sabiduría no surge en la urgencia, sino en la pausa.
Y sin embargo, hoy todo en tu entorno te empuja a lo contrario. A opinar rápido. A responder al instante. A reaccionar sin filtrar. Las redes sociales te premian por velocidad, no por profundidad. El algoritmo no valora el silencio, solo el ruido. Pero tú no estás aquí para complacer al algoritmo. Estás aquí para despertar. Estás aquí para elevar tu forma de estar en el mundo. Estás aquí para liberarte del ruido que te esclaviza, tanto el que recibes como el que generas. Y eso empieza por pensar. Pero no pensar cualquier cosa. Pensar con propósito. Pensar con dirección. Pensar como quien construye su vida con cada pensamiento, no como quien simplemente sobrevive a ellos. Pensar es el acto más revolucionario que puedes hacer en una sociedad que vive anestesiada. Porque pensar implica detenerte. Implica cuestionar. Implica ir más allá de lo obvio. Implica mirar una situación desde ángulos que incomodan. Implica tolerar la incertidumbre, sostener la ambigüedad, romper con las narrativas fáciles que te ofrecen consuelo pero te roban el crecimiento. Y esa incomodidad, esa fricción interna, es necesaria. Porque si no piensas por ti mismo, pensarán por ti. Si no diriges tu mente, alguien más lo hará. Si no eliges en qué enfocar tu energía, te convertirás en la herramienta de alguien más. Y entonces hablarás mucho, pero no dirás nada. Tendrás opiniones, pero no verdad. Tendrás argumentos, pero no sabiduría. Y en el fondo, lo sentirás. Sentirás que algo falta. Que estás desconectado. Que lo que haces no nace de tu esencia, sino de una necesidad permanente de responder a todo lo que sucede afuera. Por eso hablar menos no es un acto de debilidad. Es un acto de poder. Es un acto de dominio. Es una forma de afirmar que no todo merece tu energía. Que no todas las provocaciones merecen respuesta. Que no todo estímulo externo necesita una reacción inmediata. Es decir, yo elijo cómo usar mi palabra, y la usaré solo cuando tenga raíz, cuando esté cargada de intención, cuando nazca de un pensamiento claro y no de un impulso emocional. Y ese dominio empieza con la observación. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando te sientes amenazado verbalmente. Observa cuántas veces sientes la necesidad de hablar solo para llenar el silencio. Observa cuántas veces interrumpes para imponer tu punto. Observa con qué frecuencia hablas más de lo que escuchas. Observa y no te juzgues. Porque no se trata de criticarte, sino de entenderte. De conocer los patrones. De ver con claridad. Porque solo cuando ves, puedes elegir distinto. La próxima vez que sientas el impulso de hablar, no lo reprimas, pero tampoco lo obedezcas de inmediato. Respira. Observa. Pregúntate, ¿esto que estoy a punto de decir, nace de mi sabiduría o de mi reactividad? Y si no estás seguro, espera. Porque el silencio, bien usado, nunca debilita. Al contrario, te da perspectiva. Te da claridad. Te da poder. Y poco a poco, al entrenarte a hablar menos y pensar más, a reaccionar menos y observar más, empezarás a notar algo asombroso, tu energía mental se reorganiza. Tu presencia cambia. Tu escucha se afina. Tus palabras, aunque menos frecuentes, empiezan a tener más impacto. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Tu coherencia se vuelve tu mensaje. Tu calma se vuelve tu liderazgo. Tu silencio, finalmente, se vuelve comprensión. Capítulo 3. Entender no es aceptar, es ver con claridad. En un mundo que te empuja a tomar postura en todo, que te exige estar a favor o en contra, que premia la polarización y castiga el matiz, el acto de entender se ha vuelto un arte perdido. Porque entender, al contrario de lo que muchos creen, no es justificar. No es estar de acuerdo. No es rendirse. Entender no significa que apruebas. Significa que ves. Que observas con profundidad. Que rompes la superficie del juicio instantáneo y te sumerges en las capas invisibles donde se esconden las causas reales. Entender es ver más allá de lo obvio, más allá de la reacción inmediata, más allá del personaje que el otro muestra al mundo. Entender es darte el permiso de mirar sin filtrar, sin proyectar tus heridas, tus creencias, tus expectativas sobre el otro. Y eso no es cómodo. Porque entender exige presencia total.
Exige suspender tu necesidad de tener razón. Exige soltar tu impulso de defender tu punto de vista como si fuera una extensión de tu identidad. Exige que pares por un instante el ruido mental que dice, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es inaceptable, y que escuches con el corazón. No para validar lo que el otro dice, sino para comprender desde dónde lo dice. Para comprender su proceso. Su historia. Su herida. Su contexto. Porque solo desde ahí puedes empezar a construir puentes reales, no acuerdos vacíos. Cuando entiendes, no pierdes fuerza. Ganas perspectiva. Ganas inteligencia emocional. Ganas una visión más amplia. Y esa amplitud te vuelve más efectivo, más estratégico, más humano. Porque ya no necesitas controlar todo lo que no encaja contigo. Ya no sientes que cada diferencia es una amenaza. Ya no reaccionas con violencia emocional cada vez que algo desafía tu mapa mental. Te vuelves flexible, no débil. Te vuelves empático, no ingenuo. Te vuelves observador, no indiferente. Mira a los grandes. A los que cambiaron la historia sin necesidad de destruir al otro. Piensa en Lincoln. Un líder que fue capaz de entender incluso a sus enemigos. Que no necesitaba demonizar a los que pensaban distinto para sostener sus ideales. Que supo que la unión verdadera no se logra con imposición, sino con comprensión profunda. O piensa en Mandela. Años en prisión, humillado, aislado, y sin embargo, al salir, eligió entender antes que vengarse. No porque fuera débil. Sino porque entendía que sin comprensión no hay transformación. Que sin mirar al otro como ser humano, no como enemigo, no hay avance real. Y eso no lo aprendió de libros. Lo aprendió en la oscuridad. En el silencio. En ese espacio donde el alma se purifica y el juicio se disuelve. Pero hoy nos han programado al revés. Nos han enseñado que entender al otro es traicionar tu causa. Que si no atacas, eres parte del problema. Que si no gritas, nadie te escucha. Y así hemos construido una cultura de ruido emocional, donde cada quien defiende su pequeño castillo interior, lanzando piedras desde su dolor no resuelto, creyendo que entender es perder. Pero no lo es. Entender es el único camino real hacia cualquier tipo de evolución, personal o colectiva. Es el inicio de la madurez, la puerta a la empatía, el núcleo de toda transformación profunda. Y no se trata solo de entender a los demás. Se trata también de entenderte a ti. De preguntarte con honestidad por qué haces lo que haces. ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué hay cosas que te irritan más allá de lo racional? Porque muchas veces no estás peleando con el mundo, estás proyectando tu historia no resuelta. Estás discutiendo con un espejo. Estás usando al otro como pantalla para vomitar tu frustración. Y hasta que no entiendas eso, seguirás repitiendo el mismo patrón con diferentes personas, en diferentes contextos, pero con el mismo resultado: conflicto, desconexión, agotamiento. Entenderte a ti no es excusarte. Es hacerte cargo. Es mirarte con brutal honestidad y decir, esto no es culpa del otro, esto es algo que tengo que trabajar en mí. Y ese nivel de responsabilidad interna es raro. Porque no es cómodo. Porque te deja sin excusas. Pero es el único lugar desde donde puedes crecer de verdad. Porque ya no estás reaccionando desde tu herida, estás actuando desde tu conciencia. Y ahí es donde nace el verdadero poder personal. No desde el control, sino desde la claridad. Y cuando entiendes desde ese lugar, ya no necesitas hablar tanto. Porque entiendes que la mayoría de las discusiones no son sobre el tema que parece. Son sobre inseguridades no resueltas. Sobre egos que necesitan reconocimiento. Sobre heridas que buscan validación. Y en vez de entrar al juego, eliges observar. No desde la superioridad, sino desde la compasión. Porque sabes que el otro no es el enemigo. El enemigo es la inconsciencia. El enemigo es la ignorancia emocional. El enemigo es el automatismo de reaccionar sin entender. Hablar menos y entender más se convierte entonces en un acto de liderazgo interno. Ya no necesitas imponerte. No necesitas convencer. Solo necesitas comprender. Y cuando comprendes, tu sola presencia se vuelve un mensaje. Tu sola energía transmite paz.
Tu sola forma de mirar sostiene al otro sin tener que decir nada. Porque el entendimiento profundo no se explica. Se siente. Se irradia. Se encarna. Y no siempre serás comprendido. No todos están listos para vivir a ese nivel de conciencia. Pero eso no importa. Porque tú no entiendes para complacer. Entiendes para liberarte. Para elegir desde un lugar más sano. Para cortar el ciclo de reacción emocional que consume al mundo. Para ser, en medio del caos, un punto de claridad. Un ancla. Una calma. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de revolución. Así que no temas entender. No creas que es rendirte. Entender no es dejar de luchar por lo que crees. Es saber desde qué lugar lo haces. Es asegurarte de que tu lucha no nace del odio, sino del amor. No de la revancha, sino de la conciencia. No del impulso, sino de la verdad. Porque esa es la única lucha que vale la pena, la que nace desde el entendimiento profundo y se expresa con firmeza, pero también con respeto. Capítulo 4. El ego quiere hablar, la conciencia quiere comprender. El ego siempre está apurado. Tiene hambre de ser escuchado, de ser validado, de ser reconocido. No quiere comprender, quiere dominar. No quiere construir, quiere ganar. El ego habla no para crear puentes, sino para marcar territorio. No busca diálogo, busca superioridad. Y mientras más fuerte sea el vacío interno, más ruido hará el ego para taparlo. Porque el ego necesita volumen cuando no hay sustancia. Necesita imponerse cuando no tiene raíz. Necesita gritar cuando se siente en peligro. Y cada palabra que pronuncias desde el ego es una reacción, no una expresión auténtica. Es un reflejo de tu necesidad de protegerte, no de tu deseo de conectar. El ego habla antes de entender. Juzga antes de observar. Ataca antes de escuchar. Asume antes de preguntar. Porque el ego no tolera la ambigüedad, no tolera no tener razón, no tolera sentirse pequeño. Y por eso, cada conversación que nace desde el ego termina en conflicto, en tensión, en separación. No porque el otro sea tu enemigo, sino porque tú estás reaccionando desde tu mecanismo de defensa, desde tu historia no resuelta, desde tu necesidad de afirmar tu valor a través de la palabra. Y eso no es comunicación. Es confrontación. Es ruido. Es una guerra de monólogos disfrazada de diálogo. Pero la conciencia funciona distinto. La conciencia no está apurada. La conciencia no necesita hablar para existir. No necesita tener razón para sentirse segura. La conciencia escucha antes de responder. Observa antes de opinar. Se detiene. Respira. Crea espacio. La conciencia no busca imponerse, busca comprender. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando hablas desde la conciencia, tus palabras no vienen del impulso ni del miedo, vienen del entendimiento. No salen para ganar, salen para aportar. No brotan desde el juicio, sino desde la lucidez. Y entonces, incluso el silencio se vuelve comunicación. Incluso una pausa se vuelve presencia. Y no, esto no se logra con teoría. Se entrena. Se practica. Cada vez que estás por reaccionar, pero eliges pausar. Cada vez que sientes el impulso de interrumpir, pero decides escuchar. Cada vez que el ego quiere defenderse, pero tú eliges observar. Es en esos micromomentos donde se entrena el músculo de la conciencia. No en los retiros espirituales, no en las frases que publicas en tus redes, no en los libros que lees, sino en las conversaciones incómodas, en las discusiones cotidianas, en los momentos donde podrías hablar por ego, pero eliges no hacerlo. Porque sabes que hablar menos no es callar por debilidad, sino hablar desde un lugar más profundo, más alineado, más real. Y eso implica aprender a perder. A perder la necesidad de tener razón. A perder el placer inmediato de ganar una discusión. A perder la identidad construida sobre lo que crees saber. Porque la conciencia no se trata de añadir cosas nuevas, se trata de soltar las falsas. Soltar la ilusión de control. Soltar la narrativa de superioridad. Soltar el personaje que se alimenta de aplausos. Y en ese soltar, empieza lo verdadero. Empieza la escucha real. La conversación que transforma. La palabra que nace del silencio, no del ruido.
Piensa en los líderes que realmente marcaron una diferencia. No eran los que más hablaban. Eran los que sabían cuándo hablar, cómo hablar, desde dónde hablar. Personas que habían domado su ego lo suficiente como para no necesitar ser el centro de todo. Personas que podían quedarse en silencio sin sentirse amenazadas. Que podían decir no sé sin perder dignidad. Que podían escuchar a sus adversarios sin reaccionar desde la herida. Esa es la diferencia entre un comunicador común y un ser humano verdaderamente consciente. El primero habla para sí mismo, el segundo habla para todos. El primero busca reconocimiento, el segundo busca verdad. ¿Y tú, desde dónde estás hablando cuando hablas? ¿Desde tu miedo o desde tu claridad? ¿Desde tu ego herido o desde tu alma en paz? ¿Desde tu necesidad de ser visto o desde tu deseo de ver al otro con profundidad? Porque cada palabra tiene una frecuencia. Y esa frecuencia no se puede disimular. Puedes decir algo perfectamente estructurado, pero si nace del ego, se siente. Y puedes decir algo sencillo, incluso torpe, pero si nace de la conciencia, se recibe. Porque la vibración interna de tus palabras es más fuerte que el contenido externo. Y el alma del otro lo sabe, lo siente, lo reconoce. Hablar menos es el camino para observar más. Y observar más es el camino para entender desde el alma, no desde la mente. Porque la mente quiere explicar, pero el alma quiere comprender. Y la comprensión no siempre necesita palabras. A veces lo único que necesita es tu presencia total, tu mirada limpia, tu intención sincera. A veces la mejor conversación ocurre en el silencio. En esa pausa donde el ego se calla y la conciencia emerge. En ese instante donde ya no estás actuando desde el guión aprendido, sino desde tu verdad desnuda. Y ahí, solo ahí, puedes empezar a comunicar de verdad. Porque comunicar no es hablar mucho. Es decir lo esencial. Es crear impacto sin ruido. Es tocar al otro no con el volumen, sino con la frecuencia. Y esa frecuencia solo se alcanza cuando el ego suelta el micrófono. Cuando dejas de hablar por necesidad y empiezas a hablar por propósito. Cuando cada palabra que sale de tu boca ha pasado por el filtro de tu alma. Entonces ya no hablas para convencer. Hablas para contribuir. Ya no hablas para llenar. Hablas para transformar. Y esa transformación no empieza cuando el otro te entiende. Empieza cuando tú dejas de hablar por ego y eliges hablar desde la conciencia. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Porque el lenguaje más profundo que existe no es el verbal. Es el vibracional. Y cuando tú vibras desde claridad, no necesitas muchas palabras. Necesitas pocas, pero cargadas de verdad. Capítulo 5. Hablar claro comienza por pensar claro. La claridad no es un talento reservado a unos pocos, no es una virtud heredada ni un don caído del cielo. La claridad es consecuencia directa del trabajo interno, del orden mental, del valor de cuestionarte hasta que la niebla se disuelva. Y lo que nadie te dice es que no puedes hablar claro si antes no has pensado claro, si tus ideas son una masa confusa de emociones sin procesar, si tus opiniones nacen más del ruido social que de la observación personal, si tu lenguaje está contaminado por creencias que ni siquiera son tuyas, arrastradas desde tu infancia, tu entorno, tus heridas o tu necesidad de agradar. Porque no hay poder real en lo que dices si lo que dices no nace de un pensamiento que tú mismo hayas construido, revisado, confrontado y finalmente elegido. Hablar claro no tiene que ver con sonar intelectual, ni con dominar el lenguaje técnico, ni con imponer tu verdad. Tiene que ver con ser transparente, con hablar desde un lugar interno donde lo que dices es exactamente lo que piensas, y lo que piensas ha sido filtrado por tu conciencia, no por tu miedo. Por eso es tan difícil. Porque pensar claro exige coraje. El coraje de mirar tu caos mental sin juzgarlo, de entrar en la maraña de tus ideas desordenadas y empezar a separar lo que sirve de lo que sobra. No puedes hablar con fuerza si por dentro hay contradicción, ruido, inseguridad, deseos no reconocidos. Y si hablas desde ese lugar, se nota. Se siente. Porque aunque el otro no lo pueda explicar, percibe que algo en tu voz no encaja con tu energía. Y cuando hablas sin claridad, generas confusión. Generas más ruido del que ya existe. Contribuyes al malentendido colectivo. Y lo peor, alejas a las personas de ti sin saber por qué. No porque no te escuchen, sino porque no te entienden.
Y no te entienden porque tú no te entiendes. Porque hablas para llenar el espacio, no para aportar dirección. Porque sueltas palabras sin estructura interna, esperando que mágicamente te lleven a algún lugar. Pero las palabras, sin pensamiento claro, son solo humo. Son nubes sin forma. Son ruido elegante. Hablar claro requiere pausa. Requiere darte el tiempo de pensar antes de emitir. No para censurarte, sino para asegurarte de que lo que estás diciendo tiene raíz. Que no estás reaccionando, sino expresando. Que no estás lanzando palabras como defensa, sino construyendo sentido. Porque el pensamiento claro no es automático. Es cultivado. Requiere preguntarte, ¿por qué creo lo que creo? ¿Qué parte de esta idea es mía y qué parte es heredada? ¿Estoy repitiendo o estoy creando? Y cuando haces ese trabajo, cuando limpias el terreno de tu mente, cuando organizas tus ideas como quien ordena una biblioteca interna, entonces cada palabra que usas tiene peso, tiene forma, tiene dirección. Y ahí es cuando te das cuenta de algo brutal, no necesitas hablar tanto. Porque cuando lo que piensas es claro, no necesitas adornarlo. No necesitas convencer. No necesitas llenar vacíos con palabrería. Solo necesitas decir lo que realmente es. Y en esa sencillez habita una fuerza que nadie puede imitar. Porque la claridad no se actúa. Se transmite. No es un estilo. Es una frecuencia. Y esa frecuencia solo se alcanza cuando tú mismo has pasado por el fuego de tus propias ideas. Mira cómo se expresaban los verdaderos visionarios. Eran directos. No por bruscos, sino por conscientes. Sabían lo que querían. Sabían por qué lo querían. Y sabían cómo comunicarlo. Piensa en Martin Luther King, en su discurso no había duda, no había ambigüedad, no había un intento de caerle bien a todos. Había claridad de visión, claridad de propósito, claridad de palabras. Y por eso conmovía. No solo porque hablaba bien, sino porque pensaba con exactitud. Su voz era el reflejo de una mente alineada con su alma. Y eso no se improvisa. Eso se entrena. ¿Y tú? ¿Qué tanto de lo que dices nace de la claridad y cuánto del impulso? ¿Qué tanto has entrenado tu mente para distinguir tus ideas reales de las que te inculcaron? ¿Qué tanto de tu comunicación está guiado por propósito y cuánto por costumbre? Porque si quieres hablar menos y entender más, tienes que pensar mejor. No más rápido. Mejor. Con más profundidad. Con más pausa. Con más responsabilidad. Y pensar mejor no significa tener más información. Significa procesarla. Integrarla. Verla desde todos los ángulos. Contradecirte. Revisarte. Cambiar de opinión si hace falta. Porque no hay honor en mantener una idea solo porque la dijiste en voz alta una vez. El verdadero crecimiento ocurre cuando te das el permiso de pensar distinto, incluso si eso incomoda a tu versión anterior. Pensar claro también significa aprender a sentir lo que piensas. No solo analizarlo. Sentirlo en el cuerpo. Sentir si te expande o te contrae. Si te hace fuerte o te debilita. Porque no todo pensamiento que parece lógico es verdadero. Hay pensamientos que parecen correctos, pero están contaminados de miedo, de escasez, de rencor. Y si hablas desde ahí, incluso si tu lógica es impecable, tu mensaje estará roto. La claridad verdadera es coherencia interna. Es alinear tu pensamiento con tu emoción y tu palabra. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Porque tu comunicación ya no es solo lenguaje, es transmisión. Ya no necesitas gritar para que te escuchen. Ya no necesitas convencer. Tu sola claridad se vuelve magnética. Se vuelve irresistible. Porque la gente está cansada del ruido. Lo que busca, aunque no lo diga, es verdad. Y la verdad, cuando es clara, no necesita adornos. Por eso hablar menos no es callarte. Es hablar desde un nivel más alto. Un nivel donde cada palabra que usas ha pasado por el fuego de tu reflexión. Un nivel donde tu voz ya no es un reflejo de tu prisa, sino de tu presencia. Capítulo 6. Escuchar no es esperar tu turno, es desarmar tu ego. La mayoría de las personas no escucha para entender, escucha para responder. No escucha para acercarse, escucha para sobrevivir. No escucha con el corazón abierto, escucha con la guardia levantada,
lista para contraatacar si se siente amenazada, incomprendida o contrariada. Y eso, aunque parezca una dinámica normal, y tristemente lo es el verdadero origen de casi todos los conflictos que arrastramos en nuestras relaciones, nuestros entornos laborales, nuestras familias, nuestras parejas, sobre todo, dentro de nosotros mismos. Porque escuchar de verdad es mucho más que estar en silencio mientras el otro habla. Escuchar no es ceder tu voz por un momento para luego retomarla con más fuerza. Escuchar es desarmarte. Es hacer espacio dentro de ti para que lo que el otro diga no rebote en tus creencias, sino que tenga un lugar donde ser recibido, procesado, sentido, si es necesario, integrado. Y eso no se logra con técnica. Se logra con humildad. Escuchar verdaderamente a alguien requiere que estés dispuesto a permitir que esa persona te cambie. No por manipulación, sino por expansión. Que te obligue a revisar tu postura. Que te saque de tus conclusiones cómodas. Que te haga cuestionarte si realmente estás mirando la vida con amplitud o si te has quedado atrapado en un ángulo estrecho, repitiendo las mismas ideas porque son las únicas que conoces o porque son las que te resultan emocionalmente seguras. Y ahí está el núcleo de este capítulo: escuchar no es un favor que le haces al otro. Es una práctica espiritual de disolución del ego, una disciplina de amor consciente donde pones en pausa tus certezas para abrirle espacio a otras verdades, incluso si te incomodan, incluso si no encajan con tu mapa mental, incluso si amenazan la imagen que tienes de ti mismo. Pero eso nos cuesta. Porque vivimos en un mundo donde hablar es estatus y escuchar es sumisión. Donde se premia al que se impone, no al que se abre. Donde se confunde silencio con debilidad y reflexión con lentitud. Entonces todos quieren hablar primero. Todos quieren tener la última palabra. Todos quieren demostrar que saben, que tienen razón, que entienden más. Pero pocos entienden que escuchar no es pasividad. Es fortaleza interior. Porque quien escucha con conciencia no está en silencio porque no sabe qué decir. Está en silencio porque ha aprendido que hay momentos donde el verdadero liderazgo es sostener el espacio sin necesidad de llenarlo. Porque no todo debe ser respondido de inmediato. Porque hay conversaciones que no necesitan una reacción, sino una contención. Escuchar es un arte que empieza por dentro. No puedes escuchar al otro si antes no has aprendido a escucharte a ti. Y no me refiero a seguir tus impulsos o tus emociones volátiles. Me refiero a sentarte contigo, en silencio, y observar lo que realmente sientes cuando no estás actuando para nadie. Cuando no estás defendiendo una imagen. Cuando no estás buscando tener razón. ¿Sabes lo que piensas cuando no estás discutiendo con el mundo? ¿Has escuchado lo que hay detrás de tu rabia, de tu impaciencia, de tus respuestas automáticas? Porque si no te escuchas tú, entonces escuchar al otro será imposible. Siempre habrá filtro. Siempre habrá juicio. Siempre habrá proyección. Siempre estarás defendiendo tu interpretación sin darte cuenta de que es solo una versión más de las muchas posibles. Escuchar al otro sin invadir con tus creencias es un acto de respeto profundo. Un gesto revolucionario en una época narcisista. Es decirle, con tu presencia, no necesito cambiarte para validarme. Es demostrar que puedes sostener el desacuerdo sin perder tu centro. Que puedes estar abierto sin sentirte en peligro. Que puedes conectar sin controlar. Y esa capacidad es rara. Porque todos están esperando su turno para hablar. Todos tienen una respuesta lista, un argumento estructurado, una historia propia que interrumpe la historia del otro. Pero tú no estás aquí para ser uno más. Estás aquí para evolucionar tu forma de estar en el mundo. Estás aquí para transformar la calidad de tus relaciones, de tu liderazgo, de tu visión, y para eso necesitas aprender a escuchar con el alma, no con los oídos. Porque hay cosas que el otro nunca va a decir con palabras. Hay mensajes que solo se captan si sabes leer el tono, el cuerpo, la pausa, la mirada. Si sabes recibir lo que no fue dicho pero fue sentido. Y eso solo se logra si no estás pensando todo el tiempo en que vas a responder. Cuando escuchas desde un lugar de presencia auténtica, ocurre algo poderoso, el otro se relaja. Se siente visto. Se siente reconocido más allá del juicio. Y entonces empieza a hablar desde un nivel más profundo. Ya no desde la defensiva, sino desde la verdad.
Ya no desde la máscara, sino desde el alma. Porque el espacio que tú sostienes con tu silencio consciente se convierte en un refugio para la honestidad del otro. Y eso es sanador. Eso transforma. Eso conecta. Porque todos estamos hambrientos de ser escuchados sin ser corregidos, sin ser evaluados, sin ser interrumpidos. Hablar menos, en ese contexto, no es estrategia. Es compasión. Es empatía real. Es decirle al otro, hoy no necesito enseñarte nada, solo quiero entenderte. Y en un mundo donde todos compiten por tener razón, esa actitud es subversiva. Porque te posiciona en otro nivel. Porque eleva la conversación. Porque desactiva el conflicto. Porque abre caminos donde antes solo había muros. Así que la próxima vez que estés en una conversación difícil, no pienses en lo que vas a decir. Piensa en lo que el otro necesita ser capaz de expresar. No porque tengas que estar de acuerdo, sino porque tienes la madurez de sostener su visión sin colapsar la tuya. Y ahí, justo ahí, es donde ocurre lo más valioso, el entendimiento que no depende de la razón, sino de la humanidad. Capítulo 7. La presencia es el lenguaje que habla sin palabras. En una época donde el ruido domina, donde las palabras se han vuelto un recurso inflacionado, donde cada día millones de voces se levantan al mismo tiempo intentando ser escuchadas, comprendidas, validadas, celebradas, en ese escenario saturado de expresión, hay algo que se ha vuelto más valioso que cualquier discurso: la presencia. No una presencia forzada, no esa energía impostada de quien pretende estar, pero por dentro está ausente. No esa presencia ansiosa que ocupa el espacio con ego y gestos amplificados, sino la verdadera, la que no necesita anunciarse, la que se siente sin esfuerzo, la que no compite por atención, pero cuando entra a un lugar, ordena. Porque la presencia auténtica no habla, transforma. No interrumpe, sostiene. No exige, emana. Y esa forma de estar, cuando es real, es el lenguaje más poderoso que existe, porque dice todo sin necesidad de decir nada. La presencia no es carisma. No es personalidad. No es extroversión. Es atención total. Es estar aquí, ahora, completamente. No con el cuerpo mientras la mente está en otra parte, no con las palabras mientras tu energía se dispersa, no con una sonrisa vacía mientras por dentro piensas en cómo salir de esa conversación. Presencia significa estar por completo, con lo que eres, con lo que piensas, con lo que sientes, sin máscaras, sin tensión, sin esa presión constante de tener que demostrar algo. Y eso, aunque suene simple, es una de las cosas más difíciles de entrenar, porque exige que dejes de pretender. Que dejes de corregirte en tiempo real. Que dejes de proyectar una versión calculada de ti. La presencia real solo aparece cuando te permites ser, sin filtros, sin ruido interno, sin la obsesión de controlar la percepción que el otro tiene de ti. Y es ahí donde ocurre la conexión verdadera. No cuando dices algo brillante, no cuando armas frases perfectas, no cuando te esfuerzas por sonar profundo. Ocurre cuando tu energía está tan enraizada en el momento que el otro siente que puede descansar en tu compañía. Que no necesita defenderse. Que no necesita impresionar. Que no necesita esconder lo que siente. Porque tu presencia le permite ser. Y eso, en una cultura hiperreactiva, es un regalo. Es una anomalía. Es una ruptura en la dinámica narcisista donde todos compiten por ser vistos, sin darse cuenta de que nadie está dispuesto a mirar de verdad. La presencia no se compra. No se actúa. No se improvisa. Se cultiva. Se entrena. Se gana cada vez que eliges estar aquí con todo lo que eres. Cada vez que decides apagar el piloto automático. Cada vez que no permites que tu mente escape al pasado o se anticipe al futuro. Cada vez que observas tu cuerpo, tu respiración, tu lenguaje no verbal y eliges habitarlo. Porque solo puedes estar presente afuera cuando estás presente adentro. Y ese proceso exige disciplina. No porque sea complicado, sino porque nuestra cultura te ha condicionado a todo lo contrario, a la dispersión, al multitasking, a fingir interés mientras haces mil cosas, a la velocidad como sustituto de profundidad. Y si no te rebelas contra ese patrón, seguirás desconectado, aunque estés rodeado de gente. Seguirás hablando, aunque nadie realmente escuche.
Seguirás buscando conexión, sin darte cuenta de que lo que falta no es gente, es tu presencia real. No necesitas más recursos para comunicar mejor. Necesitas estar más presente cuando lo haces. No necesitas forzar impacto. Necesitas encarnar tus palabras. Porque la gente no recuerda exactamente lo que dijiste, recuerda cómo se sintió contigo. Recuerda si tu energía estaba o no. Recuerda si fuiste un espacio de calma en medio del ruido. Recuerda si, por un momento, en tu compañía, pudo dejar de actuar. Eso es presencia. Y no hay argumento racional que la iguale. En las grandes figuras de la historia que inspiraron sin necesidad de gritar, verás este patrón. No eran los que más hablaban. Eran los que más sostenían. Mahatma Gandhi no necesitaba discursos encendidos para cambiar el rumbo de un país. Su sola presencia, su forma de estar, su coherencia entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía, tenía un poder tan inquebrantable que desarmaba cualquier forma de violencia. Su silencio hablaba más alto que 1000 voces. Porque cuando una persona está realmente presente, el resto siente la diferencia. ¿Y tú, cuántas veces al día estás realmente presente? No físicamente. Energéticamente. Emocionalmente. Mentalmente. ¿Cuántas veces entras a un lugar sin la carga del pasado ni la anticipación del futuro? ¿Cuántas veces hablas con alguien sin pensar en que vas a responder, sin mirar el teléfono, sin interrumpir con tus propias historias? Porque si no estás ahí, realmente ahí, entonces lo que digas será secundario. Porque antes de escuchar tus palabras, las personas leen tu energía. Y si tu energía no está, tu mensaje tampoco lo estará. La presencia es como una frecuencia invisible. No se puede fingir. No se puede simular. No se puede forzar. Es el resultado inevitable de alguien que ha aprendido a detenerse. A mirar. A respirar. A habitar su cuerpo, su espacio, su tiempo. Alguien que no corre, que no compite, que no se justifica. Que simplemente es. Y desde ahí, habla. Y desde ahí, escucha. Y desde ahí, transforma. Cuando aprendes a estar presente, ya no necesitas decir tanto. Porque cada cosa que digas tiene más peso. Porque tu sola atención se vuelve un acto de amor. Porque tu mirada se vuelve contención. Porque tu pausa se vuelve refugio. Porque en un mundo donde todos están gritando, tu silencio consciente se convierte en una revolución. Hablar menos y entender más es también una consecuencia directa de estar más presente. Porque al estar más presente, dejas de repetir guiones mentales. Dejas de responder automáticamente. Dejas de hablar por costumbre. Y empiezas a decir solo lo necesario. Solo lo que suma. Solo lo que nace desde la raíz de lo que estás sintiendo ahora. Sin prisa. Sin ego. Sin agenda. Y eso no solo mejora tu forma de comunicar. Mejora tu forma de vivir. Porque la vida no está en el futuro que planeas, ni en el pasado que repites. Está aquí. En este instante. En cómo hablas. En cómo miras. En cómo estás. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas volumen para dejar huella. Solo necesitas presencia. Capítulo 8. No digas lo que sientes hasta que sepas qué sientes. En esta época de inmediatez emocional, donde se confunde autenticidad con impulso, donde se aplaude como virtud el hecho de decir lo que uno siente sin filtro, sin pausa, sin análisis, hemos cometido un error profundo: asumir que todo lo que sentimos merece ser expresado en tiempo real, sin haber sido comprendido, sin haber sido digerido, sin haber sido convertido en conciencia. Y eso no es valentía. Es descuido emocional. Es hablar sin saber. Es proyectar sin entender. Es vomitar tu caos interior esperando que el otro lo limpie con empatía. Pero la verdad es que no todo lo que sientes es verdad. No todo lo que sientes es permanente. No todo lo que sientes es justo. Y hasta que no seas capaz de sentarte con eso, con tus emociones, con tus reacciones, con tus impulsos, sin necesidad de verbalizarlos de inmediato, no estarás comunicando, estarás explotando. Porque hay una gran diferencia entre expresar y descargar. La expresión nace desde la claridad. Desde un espacio interno donde ya has sentido, observado, comprendido.
donde has respirado lo suficiente como para que tus palabras no sean el eco de una herida, sino el fruto de una reflexión. Donde tu necesidad de comunicar está alineada con el deseo de construir, no con la urgencia de liberar tensión. La descarga, en cambio, es reactiva, es caótica, es emocionalmente irresponsable. Es abrir la boca antes de abrir los ojos. Es hablar sin haber escuchado lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y eso, aunque se disfrace de sinceridad, es ruido. Saber lo que sientes no es tan simple como parece. Porque lo primero que sientes rara vez es lo real. Lo primero que aparece casi siempre es el síntoma, no la causa. Sientes rabia, pero en el fondo hay miedo. Sientes tristeza, pero debajo hay frustración. Sientes celos, pero lo que realmente está doliendo es una inseguridad no resuelta. Y si hablas desde el primer nivel de la emoción, si comunicas desde la superficie, entonces todo lo que digas estará desalineado. Te volverás impreciso, impulsivo, y lo que pretendía ser una conversación transformadora se convertirá en un campo de batalla donde ninguno de los dos sabe bien por qué está luchando. Y esto no es un llamado a reprimirte. No es una invitación a quedarte en silencio por miedo a equivocarte. Es un acto de respeto. Hacia ti. Hacia el otro. Hacia la verdad. Porque antes de ponerle palabras a lo que sientes, necesitas estar dispuesto a habitar lo que sientes. A quedarte ahí el tiempo suficiente como para entender de dónde viene. ¿Qué parte de ti está reaccionando? ¿Qué historia estás reviviendo? ¿Qué carencia estás proyectando? ¿Qué necesidad no estás reconociendo? Porque si no haces ese trabajo, tus palabras no serán mensaje, serán síntoma. Y los síntomas se interpretan, se confunden, se malentienden. Vivimos en una sociedad que te dice di lo que sientes como si eso bastara para ser auténtico. Pero la autenticidad no es brutalidad emocional. No es abrir la boca sin conciencia. Es tener el valor de pasar por el proceso de discernir lo que realmente está pasando dentro de ti. Y sí, eso lleva tiempo. Lleva pausa. Lleva silencio. Lleva incomodidad. Pero también te da el regalo más grande, decir solo lo que necesitas decir, de la forma más clara, más respetuosa, más poderosa posible. Mira a las personas que comunican con impacto real. No son las más rápidas. No son las más escandalosas. Son las que han aprendido a escuchar lo que sienten antes de ponerlo en palabras. Las que han aprendido a no dejarse secuestrar por el primer impulso emocional. Las que han hecho el trabajo interno de limpiar el mensaje antes de entregarlo. Y por eso, cuando hablan, se sienten. Porque no están improvisando desde el caos, están compartiendo desde el centro. Tú no necesitas decirlo todo para ser honesto. Necesitas decir lo verdadero. Y lo verdadero, muchas veces, no está en lo primero que aparece, sino en lo que emerge después de haber atravesado la incomodidad de sentir sin hablar. Porque cuando puedes quedarte contigo, en silencio, en esa tensión interna donde aún no sabes si es rabia o miedo, si es tristeza o decepción, entonces empiezas a ganar dominio emocional. Y ese dominio no es control represivo. Es liderazgo interno. Es saber que no todo lo que se siente se debe verbalizar en caliente. Que hay palabras que necesitan madurar antes de ser compartidas. Que hay emociones que solo buscan ser vistas, no dramatizadas. Y cuando hablas desde ahí, desde esa calma después de la tormenta, tus palabras ya no son gritos. Son guías. Ya no generan reacción. Generan transformación. Porque no vienen del ego, vienen del alma. No vienen del impulso, vienen de la comprensión. No vienen del ruido, vienen del silencio habitado. Y eso, en cualquier conversación humana, marca la diferencia entre conflicto y conexión. Así que la próxima vez que sientas algo intenso, no te apures a hablar. No sientas que si no lo dices ahora, estás traicionándote. Tal vez al revés, tal vez al hablar sin saber, te estás traicionando más. Quédate. Respira. Observa. Siéntelo todo. Y cuando hayas visto lo suficiente dentro de ti como para saber qué es lo que realmente se está moviendo, entonces sí, habla. No para soltar tensión. Habla para acercarte. Para revelar tu verdad sin dañar. Para compartir tu experiencia sin imponer.
Para conectar desde lo que realmente eres, no desde lo que estás sintiendo por impulso. Porque las emociones son reales, pero no todas son precisas. Y las palabras que usas para describirlas pueden construir o destruir. Depende de cuán profundo hayas sido antes de abrir la boca. Capítulo 9. Cuando no sabes qué decir, es porque aún no has escuchado suficiente. Existe un momento incómodo que casi nadie sabe sostener, ese instante en el que te preguntan algo, o estás frente a una conversación difícil, o alguien abre su alma delante tuyo, o simplemente ocurre algo inesperado, y tú no sabes qué decir. Ese vacío, ese espacio sin respuesta automática, ese silencio interior que interrumpe tu necesidad de tener siempre algo preparado, suele interpretarse como debilidad, como incompetencia emocional, como torpeza social, pero en realidad es uno de los espacios más sagrados que existen. Porque en ese silencio se abre una puerta rara, una oportunidad que la mayoría desecha por incomodidad, la oportunidad de escuchar más profundamente. No solo al otro, sino a ti mismo. A tu cuerpo. A tu intuición. A lo que aún no está listo para decirse, porque no ha sido completamente comprendido. Hemos sido programados para llenar cualquier silencio con palabras, para que no se note que estamos pensando, dudando o sintiendo. Se nos ha hecho creer que una respuesta rápida es sinónimo de inteligencia, que hablar con fluidez equivale a tener claridad, que opinar inmediatamente te posiciona como alguien confiado. Pero esa lógica es falsa. Es superficial. Es propia de un mundo que valora más la velocidad que la profundidad, más el ruido que la verdad, más la reacción que la reflexión. Y es por eso que tantas conversaciones son vacías, repetitivas, sin sentido. Porque se responde antes de observar. Se opina antes de sentir. Se habla sin haber escuchado lo suficiente. Cuando no sabes qué decir, no te obligues a hablar. No te fuerces a llenar el aire con palabras vacías solo para evitar el juicio ajeno. En lugar de eso, quédate en ese silencio. Mira lo que pasa en ti. Observa la incomodidad. Escucha la presión interna que dice, responde ya, que no piensen que estás perdido. Esa presión es el ego. Y el ego odia no saber. Odia no tener control. Odia no tener una imagen inmediata que mostrar. Pero el alma no tiene prisa. El alma sabe que lo que es verdadero no siempre es inmediato. Que lo que es profundo necesita espacio para revelarse. Que el silencio, bien sostenido, es parte esencial de cualquier conversación que quiera ir más allá de la superficie. Si no sabes qué decir, probablemente es porque el otro aún no ha terminado de hablar, aunque haya dejado de emitir palabras. Tal vez su tono, su expresión, su cuerpo todavía está diciendo algo que tú no has terminado de recibir. Tal vez no entendiste del todo lo que quiso decir. Tal vez estás reaccionando a lo literal, sin ver lo emocional. Tal vez no has hecho suficiente espacio interno para escuchar sin filtros. Porque escuchar de verdad no es simplemente oír con atención. Escuchar de verdad es entrar en silencio en el mundo del otro. Es caminar con él por su historia sin interrumpir. Es dejar que su versión exista sin necesidad de corregirla, aunque no coincida con la tuya. Y eso requiere tanto valor como inteligencia emocional. La gente que más impacto ha tenido en el mundo, en sus relaciones, en sus entornos, no fue la que más rápido respondió, sino la que supo sostener el silencio cuando nadie más podía. La que no se desesperaba por hablar. La que respiraba antes de decir cualquier cosa. La que no se apresuraba a llenar los espacios con contenido, porque sabía que el vacío no es enemigo de la comunicación, sino su aliado más profundo. Porque en el vacío es donde nace la verdad no pensada, la palabra que no viene de la mente sino del alma, el gesto que no fue diseñado sino sentido. Por eso, cuando no sabes qué decir, escucha más. No te desconectes. No mires el celular. No salgas del momento. Quédate. Siente. Observa al otro. Observa lo que eso provoca en ti. Observa qué parte de ti quiere huir. Observa qué historia te estás contando. Y desde ahí, desde esa profundidad, tal vez no necesites decir nada aún. O tal vez digas algo que nunca habrías dicho si te hubieras apresurado. Porque en esos segundos de pausa se revela una parte tuya que normalmente queda silenciada por la prisa. Y esa parte, cuando se expresa, cambia la energía de toda la conversación.
Los mejores comunicadores no son los más rápidos. Son los más presentes. Son los que pueden sostener el no saber sin colapsar. Son los que no necesitan impresionar para conectar. Son los que pueden mirar a los ojos sin apurarse a llenar el espacio con sonido. Porque saben que muchas veces, lo que el otro necesita no es una respuesta. Es un testigo. Alguien que lo reciba. Que lo vea. Que lo escuche más allá de las palabras. Que se atreva a estar en silencio con él, sin ansiedad, sin expectativa, sin presión. Y eso no se enseña. Eso se cultiva con práctica. Con humildad. Con paciencia. Cuando no sabes qué decir, tal vez es porque la conversación ya dijo lo que tenía que decir, y el resto es solo ego intentando tener la última palabra. Tal vez es porque lo más sabio que puedes hacer en ese momento es mirar con ternura. O asentir con el alma. O simplemente respirar y decir, necesito un momento para entender esto. Y eso no es debilidad. Eso es liderazgo emocional. Eso es sabiduría. Eso es presencia. Así que la próxima vez que te quedes sin palabras, no corras a buscarlas. Quédate en ese vacío. Honra ese espacio. Porque si aprendes a vivir ahí, descubrirás que no hay mejor lugar desde donde comenzar a hablar. Capítulo 10. La palabra tiene peso cuando tu vida tiene coherencia. La mayoría quiere hablar con autoridad, pero vive con contradicción, quiere ser escuchada, pero no ha aprendido a escucharse a sí misma, quiere que su palabra tenga impacto, que inspire, que convenza, que guíe, pero olvida que las palabras no valen por su sonido, ni por su forma, ni siquiera por su contenido lógico, sino por el peso invisible que lleva quien las pronuncia. Porque puedes aprender a hablar bonito, puedes memorizar frases potentes, puedes estudiar retórica y usar argumentos brillantes, pero si tu vida no está alineada con lo que dices, el otro lo sentirá, aunque no sepa explicarlo. Y cuando eso ocurre, se rompe la magia. Porque no hay fuerza real en lo que no tiene raíz. La raíz de toda comunicación poderosa es la coherencia. No perfección, no rigidez, no moralidad fingida, sino coherencia auténtica, que lo que dices, lo que haces, lo que piensas y lo que sientes estén en diálogo constante, aunque a veces se contradigan, aunque no siempre sepas cómo explicarlo, aunque aún estés en proceso. Porque una vida que busca coherencia proyecta integridad. Y esa integridad, sin necesidad de ser perfecta, sin necesidad de gritarla, se transmite. Se siente. Se respira. Y cuando alguien vive desde ahí, su palabra se vuelve poderosa no por el volumen, sino por la vibración que la sostiene. La incoherencia, en cambio, genera ruido. No solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Porque cada vez que dices algo que no practicas, cada vez que aconsejas algo que no te has atrevido a encarnar, cada vez que hablas con autoridad sobre un tema que apenas has rozado con los dedos, una parte de ti lo sabe. Y ese saber silencioso empieza a erosionar tu confianza interna, tu claridad, tu conexión con tu voz real. No hay nada que drene más tu energía que intentar sostener una imagen que no está anclada a tu verdad. Y es ahí donde muchas personas pierden poder, no porque no sean inteligentes, no porque no sean elocuentes, sino porque están intentando representar una versión de sí mismos que no han encarnado aún. Y esto no se trata de censurarte. No se trata de callarte hasta que seas perfecto. Se trata de elegir cuándo hablar, cómo hablar, y sobre todo desde dónde hablar. Porque si tienes el valor de reconocer que aún no lo sabes todo, que aún estás aprendiendo, que aún te contradices, pero que cada día te esfuerzas por acercarte a lo que predicas, eso también se transmite. Y esa humildad, cuando es sincera, vale más que cualquier discurso armado. Porque todos estamos cansados de palabras vacías, de líderes que dicen una cosa y viven otra, de discursos bonitos que no se sostienen en la práctica. Lo que necesitamos son personas que hablen desde su experiencia real, desde su lucha, desde su duda, desde su proceso. Tú no tienes que tener todas las respuestas para ser creíble. Lo que necesitas es vivir lo que ya sabes. Lo que has comprendido con el cuerpo, con el alma, con la piel. Porque solo desde ahí tu palabra será medicina y no maquillaje. Solo desde ahí dejarás de buscar impacto para empezar a generar transformación. Porque impactar es fácil, una frase fuerte, una historia conmovedora, un tono convincente. Pero transformar exige verdad. Exige presencia.
Exige coherencia emocional. Exige que lo que dices esté sostenido por la vida que estás eligiendo construir, incluso si aún no es perfecta, incluso si estás lleno de cicatrices, incluso si hay días en los que caes. La coherencia no es un estado final. Es una práctica diaria. Es preguntarte cada día, ¿esto que estoy diciendo, lo vivo? ¿Esta opinión que defiendo, la he probado? ¿Este consejo que doy, lo sigo? Y si la respuesta es no, entonces tal vez hoy no es momento de hablar. Tal vez hoy es momento de escuchar. De observar. De aprender. De ajustar. Porque la palabra no debería usarse para ocultar nuestras fallas, sino para acompañar nuestro camino. Y cuando lo entiendes, dejas de hablar por obligación, por ego, por necesidad de figurar, y empiezas a hablar solo cuando hay algo verdadero que merece ser compartido. Y cuando haces eso, ocurre algo mágico, tu palabra empieza a resonar diferente. No porque sea más elaborada, sino porque es más real. No porque convenza a todos, sino porque nace desde ti. Y eso es lo que conecta. Lo que transforma. Lo que queda. Porque la gente no necesita que seas perfecto. Necesita que seas honesto. Que no vendas fórmulas, que compartas experiencias. Que no finjas saberlo todo, que muestres lo que estás explorando. Que no impongas tu camino, que hables desde tu verdad sin aplastar la del otro. Mira a las personas que más te han impactado. No eran perfectas. Eran auténticas. Eran personas que habían atravesado su propio infierno, que se habían caído y levantado, que no escondían sus grietas, sino que hablaban desde ellas. Porque sabían que no hay nada más poderoso que una palabra dicha desde una herida sanada. No desde la herida abierta que grita por atención, sino desde la cicatriz que aprendió, que comprendió, que ahora puede mirar atrás sin odio, sin rencor, solo con sabiduría. Así que antes de hablar, antes de emitir tu opinión, antes de intentar enseñar algo, pregúntate, ¿esto que quiero decir, lo vivo? ¿Lo practico? ¿Lo he transitado? ¿O solo lo repito porque suena bien? Porque si lo repites sin haberlo encarnado, tu palabra será ligera, será hueca, será una más. Pero si lo has vivido, si lo has sentido, si lo has transformado, entonces no necesitarás gritarlo. Tu energía lo dirá antes que tu voz. Y ese es el verdadero poder de la palabra, no lo que explica, sino lo que transmite. Y lo que transmite, siempre, es la coherencia de quien la pronuncia. Capítulo 11. El silencio no es vacío, es una decisión. La mayoría de las personas teme al silencio como si fuera un enemigo, como si quedarse en silencio fuera una señal de debilidad, como si no tener nada que decir en un momento determinado significara que estás perdiendo relevancia, que estás desconectado, que estás quedando atrás. Vivimos en un mundo tan obsesionado con la producción constante, con la visibilidad continua, con la necesidad enfermiza de demostrar que se está haciendo algo todo el tiempo, que incluso el lenguaje ha sido secuestrado por la ansiedad colectiva de mostrar y validar, y por eso hemos llegado a un punto en el que callar, cuando no se tiene nada que decir, se percibe como una amenaza, no como una virtud. Pero lo que casi nadie entiende, o al menos casi nadie se detiene a observar con claridad, es que el silencio no es un vacío a evitar, sino una presencia poderosa, una decisión consciente que revela madurez, dominio interior y una comprensión más profunda del impacto de las palabras. Callar no es no tener voz. Callar no es renunciar a tu poder. Callar no es rendirte. Callar, en su forma más elevada, es saber exactamente cuándo hablar y cuándo no. Es saber que no todo merece una respuesta inmediata. Que no todo lo que escuchas debe ser rebatido. Que no todas las provocaciones merecen tu energía. Que no todas las emociones se deben convertir en discursos. Porque el silencio, cuando es elegido desde la conciencia y no desde el miedo, no es una ausencia, es una forma de presencia. Una presencia que no necesita imponerse porque está anclada en algo más grande que la reacción, en la comprensión. Y es que a veces el silencio es la única respuesta que merece el momento. No por desprecio, sino por respeto. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque hay momentos donde hablar es interrumpir, es contaminar, es rebajar la frecuencia del espacio con palabras innecesarias. Momentos en los que lo que se requiere no es una opinión más, sino una presencia silenciosa que lo sostenga todo.
Que no quiera explicarlo, ni resolverlo, ni matizarlo. Solo estar. Solo sentir. Solo acompañar. Cuando uno ha hecho el trabajo interno necesario, empieza a entender que muchas veces el silencio comunica más que cualquier frase bien dicha. Porque el silencio no distrae. No compite. No interrumpe. Solo sostiene. Y cuando se sostiene bien, se convierte en contenedor de emociones, en puente entre personas, en espacio sagrado donde puede surgir una verdad más profunda que la que habrías podido decir. Pero claro, para sostener el silencio se necesita coraje. Se necesita haber conquistado el ruido interno. Se necesita haber dejado de necesitar siempre una respuesta, un argumento, un cierre. Y eso, en una cultura basada en la reacción, es revolucionario. El silencio incomoda a quienes no están acostumbrados a mirarse. Por eso lo llenan. Lo matan con palabras vacías, con explicaciones que nadie pidió, con justificaciones impulsivas, con frases dichas al azar solo para rellenar el aire. Pero la incomodidad del silencio no está en el silencio. Está en lo que el silencio activa, tu propia mente. Tus propias emociones. Tu propia inseguridad. Porque cuando hay silencio, te escuchas. Y si no sabes sostener eso, vas a correr a hablar. Vas a hablar para escapar, no para conectar. Vas a decir lo primero que aparezca, no lo que realmente importa. Pero tú estás en otro camino. Estás aprendiendo a hablar menos y entender más. Estás aprendiendo a habitar el espacio que se abre cuando no hay sonido. Estás comprendiendo que el silencio no es tiempo muerto, sino espacio fértil. Que en ese aparente vacío, el otro puede encontrar su propia voz. Que tú puedes observar lo que realmente sientes sin tener que nombrarlo de inmediato. Que a veces, una respiración a tiempo, una mirada sostenida, un gesto de presencia, valen más que cualquier frase ensayada. Mira a los grandes sabios de la historia. No eran los que más hablaban. Eran los que sabían cuándo hablar y cuándo callar. Sabían que no todo debía decirse. Que algunas verdades necesitan ser sostenidas en silencio hasta que el otro esté listo para recibirlas. Que la palabra mal dicha puede cerrar más que abrir. Y por eso esperaban. Observaban. Escuchaban más de lo que hablaban. Porque entendían que el silencio no es ausencia de mensaje, es un lenguaje en sí mismo. ¿Y tú, cuántas veces has hablado solo por llenar el espacio? ¿Cuántas veces has dicho algo que luego desearías haber guardado? ¿Cuántas veces has arruinado un momento con una frase innecesaria, con un comentario automático, con una necesidad inconsciente de mostrar que estás presente? Tal vez es momento de empezar a ver el silencio con otros ojos. No como una amenaza, sino como una herramienta. No como una carencia, sino como una elección. No como una señal de debilidad, sino como una señal de profundidad. Cuando dejas de temerle al silencio, tu comunicación cambia. Porque ya no estás impulsado por el miedo a quedar mal, a no saber qué decir, a no tener la última palabra. Estás guiado por la intención. Por la verdad. Por la conciencia. Y entonces tus palabras se vuelven más certeras, más escasas, pero también más poderosas. Porque nacen del silencio. Porque fueron filtradas por él. Porque han pasado por la pausa, por la reflexión, por el respeto. Así que a partir de hoy, no llenes todos los espacios. No hables por hábito. No mates el silencio cada vez que aparece. Quédate ahí. Siente lo que hay. Escucha lo que surge. Porque el silencio es como la tierra fértil, si la respetas, si la cuidas, si no la contaminas, te dará frutos que ninguna palabra apresurada podrá igualar. Capítulo 12. La voz verdadera solo nace cuando ya no necesitas hablar. Llega un punto en el camino, cuando ya has atravesado el impulso de hablar por ansiedad, cuando has sostenido suficientes silencios incómodos, cuando has confrontado tus opiniones, tus emociones, tus propias máscaras, llega un punto en el que descubres que tu voz más poderosa no es la que más has usado, no es la que has afinado con técnicas, no es la que has entrenado para convencer, sino aquella que ha surgido después de haber aprendido a callar, a observar, a comprender sin interrumpir, a sentir sin tener que explicar, a estar presente sin tener que llenar el aire. Esa voz no busca ser escuchada. No necesita demostrar.
No está motivada por la urgencia de destacar ni por el miedo a desaparecer. Esa voz es libre. Y lo es porque ya no habla para proteger una identidad. Habla cuando hay verdad, y calla cuando la verdad está siendo dicha por el momento mismo. Y entonces lo entiendes. Entiendes que todo este viaje, esta práctica de hablar menos y entender más, no era solo un estilo de comunicación. No era una estrategia para mejorar tus relaciones. No era un juego de habilidades sociales. Era un camino hacia ti. Era un proceso de desmantelamiento de todo lo que habías construido para parecer fuerte, sabio, interesante, relevante. Era una limpieza lenta pero irreversible de todos los discursos heredados, de todos los pensamientos automáticos, de todas las expresiones prestadas que repetías sin cuestionar. Era una reconexión con tu centro. Con ese lugar interno donde lo que dices nace de lo que eres y no de lo que quieres parecer. Hablar menos no era una técnica. Era una forma de recordar tu poder. El verdadero. Ese que no necesita gritar, ni probar, ni adornar. Ese que simplemente está. Ese que se expresa con un gesto, con una pausa, con una mirada sostenida, con una escucha que transforma más que cualquier frase ingeniosa. Porque cuando llegas ahí, ya no tienes urgencia. No tienes que tener razón. No tienes que tener la última palabra. No necesitas hablar para ser. Porque sabes que tu presencia, cuando está enraizada, dice todo lo que necesitas decir. Y cuando hablas, lo haces desde un espacio donde ya no hay ego al volante, donde ya no estás intentando manipular el entorno para sentirte válido, donde simplemente dices lo necesario, lo verdadero, lo que realmente sirve. Y esa voz silenciosa, sólida, nítida, cargada de presencia, se vuelve medicina para quienes te rodean. Porque en un mundo intoxicado de ruido, de opinadores compulsivos, de reacciones sin pausa, de identidades construidas a fuerza de gritar más alto, encontrarse con alguien que habla solo cuando lo siente, que sabe quedarse callado sin estar ausente, que entiende sin necesidad de tener siempre la palabra lista, se vuelve un acto de sanación colectiva. Es una invitación a regresar. A volver al cuerpo. A volver al alma. A volver a la verdad. No eres más sabio por tener más cosas que decir. Eres más sabio cuando eliges que no decir. Cuando sabes que tu palabra tiene peso y, por lo tanto, no puede ser usada como si nada. Cuando entiendes que cada cosa que dices deja una huella, y que, por respeto a ti y a los demás, no vas a decir nada que no esté alineado con lo que realmente sientes y comprendes. Eso es madurez. Eso es integridad. Eso es el tipo de voz que transforma el mundo sin hacer escándalo. Mira cómo se comportan los verdaderos maestros. No los autoproclamados, no los que coleccionan seguidores, sino los verdaderos, los que han caminado tanto hacia adentro que ya no necesitan guiar desde la palabra, porque su forma de estar es la guía. Porque han llegado a un nivel de presencia donde cada gesto lleva información, donde cada silencio enseña, donde cada mirada sostiene. Y tú, si has llegado hasta aquí, si has comprendido el valor de hablar menos y entender más, estás en ese camino. No para convertirte en un maestro de otros, sino para dejar de traicionarte a ti mismo cada vez que abres la boca sin haber conectado primero con tu verdad interna. Este no es un final. Es un regreso. Es el momento donde dejas de aprender para practicar. Donde dejas de consumir ideas para empezar a encarnarlas. Donde dejas de buscar las palabras correctas para comenzar a vivir desde el centro de tu verdad. Y desde ahí, ya no necesitas tanto lenguaje. Porque te vuelves lenguaje. Porque tu vida empieza a hablar por ti. Porque tus decisiones, tus gestos, tus silencios, tu escucha, tu forma de estar en el mundo dicen mucho más que cualquier argumento que podrías haber pronunciado. Así que habla. Claro que sí. Cuando sea necesario. Cuando tu corazón esté listo. Cuando tu mensaje sea más fuerte que tu necesidad de impresionar. Habla, pero solo después de haber escuchado de verdad. Habla, pero no desde la urgencia de demostrar, sino desde el deseo de servir. Habla, pero con la conciencia de que cada palabra es un acto sagrado. Y si no sabes qué decir, no digas nada. Si no estás seguro de lo que sientes, siéntelo. Si no entiendes aún lo que ocurre, obsérvalo. Porque entender más no se trata de tener más respuestas. Se trata de hacer más espacio para que las respuestas reales lleguen.
En su tiempo. Con su peso. Con su verdad. Y cuando lleguen, no necesitarás elevar la voz. Bastará con decirlas. Bastará con estar. Ese es el verdadero fin de este viaje, no hablar menos por hablar menos, sino hablar mejor porque por fin has aprendido a estar contigo. Y cuando estás contigo, realmente contigo, ya no hablas para llenar, hablas para sanar. Ya no hablas para figurar, hablas para construir. Ya no hablas por reflejo, hablas con intención. Y en ese punto, cada palabra se convierte en acto, cada silencio en sostén, cada encuentro en oportunidad de despertar algo más profundo. La voz verdadera no es la más fuerte. Es la que nace de alguien que ya no necesita hablar para existir.